Bienvenidos una vez más a este canal y a un nuevo video más, y hoy vamos a hablar acerca de los diferentes tipos de casas que hay aquí en Canadá, y no solamente qué tipos de casas, sino las que más se acomodan para ti, para que puedas comprar, para que puedas escoger cuáles pueden ser la mejor opción para ti y para inversión también. Vamos a hablar acerca un poquito de real estate, de lo que viene siendo, cuál es la mejor tipo de propiedad para invertir. Y pues si te gusta, pues acompáñame, vamos. Pues mira, la primera opción es esta que le llaman townhouses o twin houses. Sí, son como una parte de comunidad de dúplex, son varios dúplex. Sí, es una casa que son doble, pero no es un dúplex en sí porque no está solo, sino está en una comunidad con varios de estos. Entonces le llaman townhouses o twin house. Y estas básicamente hay diferentes, algunas que solamente te incluyen tu casa, tu parte de tu casa, o sea, esta es una casa y esta es otra, tienen 2 pisos y el basement. Y hay otras que son un poquito más grandes aquí ya dentro de la comunidad y ya tienen un garage adentro. Vamos a verlos. Miren, aquí están los garages, son unos garages comunitarios, tu cochera comunitaria, tienes el propio tuyo, ¿no? Pero es una área de garage y así está. Estos son aparte, son separados de las casas. Y pues tienes que tener en cuenta que vives en una comunidad aquí, entonces, por ejemplo, tienen parqueaderos, estacionamientos para visitantes solamente, si te fijas. A veces tú no tienes ningún estacionamiento, tienes que estacionarte en la calle. Es dependiendo del que compras. Hay unos que compras con garage, hay otros que compras con estacionamiento, otros que no tienen ningún estacionamiento. Entonces necesitas ver cuál es el que vas a comprar y claramente depende el precio, ¿no? Si quieres uno mejor, va a depender el precio, aunque esté en la misma zona, aunque sea encargado de la misma compañía. Pero estos, si te fijas, ya tienen su propio cochera. Y esos de ahí pues valen más caros, tienen su propia cochera ya incluida ahí, y es lo que viene siendo. Así que si tú quieres invertir, tienes que saber, o para ti simplemente tienes que saber qué es lo que quieres. ¿Quieres con tu cochera adentro, con la cochera comunitaria o sin cochera, o cómo es lo que quieres? Los townhouses, miran estos que están aquí, estos no tienen, pero son los que tienen atrás, y estos ya incluyen, ¿sí? Entonces, déjame decirte de estas townhouses. Mira, estas yo tengo alrededor como de 5 años buscando casas y propiedades y todo, desde que llegué aquí a Swift Current. Y cuando yo recién llegué y el realtor me llevó, el señor de las bienes raíces me llevó a ver cuál casa quería yo, me trajo una de estas, vimos una adentro y todo. Y en ese momento valía alrededor de $150,000. 150,000, uno sencillito sin estacionamiento, simplemente así los de afuera. Y básicamente creo que era miren, de aquí, aún todavía está, lo vendieron o algo así, no sé si era o era uno de estos, pero era uno de estos. Y básicamente pues no tienes yarda, no tienes espacio afuera. Es muy poquito, es como, no sé, 1 metro, 2 metros, es muy poco. Y pues aquí no tienes más que estacionamiento ahí, no tienes mucho espacio. Mira, resident parking, y estos son para los visitantes. O sea que si tú tienes como un kayak, si tienes bicis así que quieras poner, pues no tienes espacio realmente. Eso sí, están bonitos, están nuevos y tienen su basement que puedes arreglar. Ese no tenía basement terminado, tenía 3 cuartos. Y lo que es aquí, que tú eres dueño de la casa, de la puerta hacia adentro. De la puerta hacia adentro eres dueño. Pero no eres dueño de afuera. O sea, si pasa algo y llueve mucho y hay una tormenta y destruye el techo o algo, o cualquier cosa de afuera, tú pagas un mantenimiento cada mes que incluye el agua. Ese mantenimiento incluye cualquier daño que sea de afuera del edificio, porque recordemos que tú eres dueño de la mitad, o sea, de aquí para acá
y de aquí para acá es otro dueño, y de la puerta para adentro eres tu dueño, y de la puerta para afuera ya no eres dueño de esto. Esto ya es comunitario. Si le daña algo, la pintura, cualquier cosa, mantenimiento es el que se encarga de eso. Y tienes que pagar cada mes todo el tiempo. Entonces, realmente no tienes mucho espacio, como vimos, los niños no tienen mucho espacio, no es seguro, o sea, aunque haya mucha gente viviendo aquí, es seguro. Pero algo que sí no me gusta, que mucha gente no tiene su privacidad, porque la pared tú la compartes con el vecino. O sea, literal, entonces si el vecino hace ruido o algo, tú lo vas a escuchar. Entonces a mucha gente no le gusta eso, a mucha gente quiere el espacio, su privacidad, y no le gusta rentar este tipo de propiedades. No toda la gente, hay mucha gente que sí, como es un poco barato, o sea, puedes rentarte una en 1,200, 1,300 de 3 cuartos, 1,500 a lo mejor ya con el garage. Te lo puedes rentar. Entonces la gente, pues en vez de rentar una casa grande, renta una de estas con su basement, con sus 3 cuartos, su garage, y es una casa nueva, se ve bonito y todo, pero en sí no es para todos, ¿sí? Mucha gente no. A mí me tocó, mis personas que rentaron mi casa dijeron que venían de un lugar de estos, que querían un espacio aparte para ellos, su propia casa, su propio espacio. Entonces, para rentar sí es muy diferente. Si tú tienes una de estas y tienes una casa, son dos cosas muy diferentes. No lo compares como que, ay, ¿por qué se renta más fácil o más rápido un departamento o una casa individual o cualquier cosa? Son diferentes situaciones. Está complicado porque la plusvalía en este tipo de edificios no sube tanto. Ahorita hace 6 años y siguen igual, siguen más o menos en el mismo precio, en los 150,000, a lo mejor subieron $5,000 o $10,000 más desde hace 6 años, hace 5 años, y pues realmente no han subido tanto. Suben muy poco porque pues son diseñados para que se mantengan a un precio y a una comodidad. No son tanto de que tú les puedas agregar más valor. O sea, lo único que tú les puedes hacer aquí es adentro. O sea, terminarles el basement, porque si se fijan, aquí tienen el basement. Entonces lo que tú puedes hacer es terminarlo, hacerle cuarto, baño, lo que tú quieras hacerle, ¿sí? Y lo demás es pintar, porque adentro pues no puedes quitar ni poner paredes porque ya vienen estructuradas y no te dejan, hay contratos que no te dejan renovar tanto así. Entonces básicamente lo único que puedes hacer es pues renovar pues el piso si se te hace feo, o la pintura, o no puedes agregarle cuartos, quitarle, ¿sí? Está muy limitado. Entonces como esas limitaciones hacen que no suba más de valor, porque no le puedes agregar valor a tu propiedad, simplemente la plusvalía. Y es lo malo de este tipo de propiedades. Así que si tú vas a comprar una propiedad para inversión de este tipo, asegúrate de que la estés rentando y te dé lo más que pueda, pero no esperes a que te va a subir mucho la plusvalía al querer vender. Aquí los traigo a otro tipo de townhouses o twin houses que le llaman. Estas son cuádruples, o sea, es un edificio grande y son 4 casas, 1, 2 y atrás 3 y 4. Y pues ya se ve un poco más como tipo departamentos, porque ya tienen su balcón y todo. Pero si se fijan, puede uno pensar que son departamentos, pero no, son así le llaman townhouses. Y pues mira, sí tienen la fachada que están nuevas y todo. Y en todos estos tipos de lugares que te digo, el correo no te llega a tu puerta, te llega a un buzón comunitario. Déjame les enseño. Como ven, este es el buzón comunitario. Entonces aquí es donde te llega el correo, y por las cajitas son muy pequeñas. Si tú pides algo y la caja no cabe, o incluso algunas cajas que no te llegan, tú tienes que ir por ellas al post office, tienes que ir a la oficina postal, te van a dejar una cartita que hay una caja para ti, todo. Entonces, pues otro inconveniente, ¿no? De que no te pueden llegar cosas a tu casa y tienes que venir a caminar. No sé, si vives allá en ese de acá, pues tienes que venir a caminar por tu correo.
y tienes tu llavecita y todo, pero, o sea, es otra cosa que a mí no me gusta. A mí me gusta un poco más fácil en ese tipo de cosas, pero hay mucha gente, y luego en el frío, ¿no? A veces en el frío tienes que hacerlo, en la nieve, X, pero tú no eres dueño del edificio, eres dueño de lo que está dentro, pero no eres dueño de lo que está afuera y no tienes control. Algo bueno de esto, lo bueno que yo veo es de que tú no tienes que limpiar la nieve. O sea, ellos limpian la nieve, el mantenimiento limpia la nieve y corta el pasto. O sea, tú no tienes nada que hacer, nada que ver con el mantenimiento de la propiedad en cuestión de limpiar la nieve, podar el pasto y todo eso. Estas son también townhouses, twin houses con su garage. Hay varios. Esto se está usando en todas partes. Tú lo vas a ver en Estados Unidos, aquí en Canadá, en todas las ciudades, todas las provincias. Pero esas son las pros y contras que al final... La otra opción es departamentos. Hay muchas clases de departamentos, ya lo sabes, en torres o en comunidades como esta. Miren a mi alrededor. Esta es una comunidad de varios edificios de departamentos. ¿Sí se fijan? Varios edificios. Y lo que pasa aquí es de que estos sí pueden comprarse. Algunos son propietarios únicos y otros la compañía los renta. Sí, pero hay algunos que sí que sí los venden y puedes comprar tu propio departamento dentro del edificio, ¿verdad? Y pues básicamente es lo mismo que lo que estamos hablando en los twin house, pero en grande, ¿no? En masivo, ¿no? No solamente tienes 1 o 2, 3 vecinos y ya tienes toda una comunidad, ¿sí? Aquí. Y pues ya, por ejemplo, aquí tiran la basura, este es donde tiran el cartón, tienen su lugar donde tiran comunitario. Sí, aquí ya tienen mantenimiento, tienen sus cosas por si se compone algo. Tienen sus camas para plantar. Aquí plantan en esas camas de tierra. ¿Sí? Y pues básicamente estas son las áreas comunes, los estacionamientos. Ahí está el bote de basura comunitario, ¿verdad? Cada bloque ha de tener uno, allá está otro. Y así, o sea, tienes que ir a tirar la basura ahí, tienes que hacer muchas cosas, pero aquí también no tienes que limpiar la nieve, no tienes que limpiar las hojas en el otoño, ni cortar el pasto. Es un poquito más a gusto. Ya sabes lo que es vivir en un departamento. Es básicamente lo mismo. Y pues en los departamentos aquí en Canadá te incluye ya lo que viene siendo la calefacción, porque la calefacción es de agua, entonces ya te viene incluida el agua y la calefacción. Pero en las townhouses normalmente la calefacción no te incluye, sino ya te incluye solamente el agua. Pero tú vas a tener que pagar el gas y vas a tener que pagar tu electricidad. Entonces también cuando la gente va a comprar un departamento para inversión, tiene que entender también, departamento o condo, aquí vamos a hacer lo mismo, departamento o condo, condominio es básicamente lo mismo. El condominio es tiene un poquito más de reglas y son privados. En los departamentos algunos pueden ser parte de la compañía y algunos que sí los venden para que sean privados y así, pero en esta categoría de departamentos y condominios, básicamente lo mismo, no suben tanto. Por lo mismo, es la misma mecánica. No mucha gente quiere rentarlos, no le puedes hacer muchas renovaciones, estás atado a algunas reglas de los condominios, de los departamentos. Entonces sí van a subir, o sea, todo real estate sube, pero no tanto, no le puedes dar una movida, no le puedes dar una movida a eso. Por ejemplo, una casa sola, una casa single house, que le llaman single house a una casa que tú compras, tú le puedes hacer y deshacer lo que tú le quieras hacer a la casa y le vas a dar una movida y puedes subir el precio bastante, ¿sí? Tú le puedes agregar un garage grandote a tu casa, le puedes hacer otro cuarto a tu casa, puedes renovarla por completo y le da el valor a la casa. En cambio, un departamento no puedes hacer nada de eso.
¿sí? Lo único que puedes hacer es tal vez quitarle el piso y ponerle de otro, y así, y cosas muy particulares, pero solo adentro. Entonces eso hace que el valor no suba tanto en la plusvalía. Así que si tú piensas comprar uno para ti, pues ya sabes, para ti, si te gusta vivir en departamentos y sabes que pues te gusta que te estén ayudando, no sé, en limpiar la nieve, en todo eso, pero si tú quieres tirar la basura afuera y todo. Hay pros y contras, o sea, si tú quieres vivir en un departamento, quieres comprarlo, adelante, si es lo que te ajusta, adelante. Pero si lo compras para inversión, yo te recomiendo que pensar un poquito más, porque te digo, no es tan fácil solamente tenerlo. Aparte, como había dicho, tú solamente eres dueño de lo que es de la puerta para adentro, pero de la puerta para afuera tú no tienes control. Estas son las single homes, pues como cualquier casa, ¿sí? Aquí ya los traigo un vecindario un poquito más viejito, pero son casas que ya uno, pues, un mortal ya puede pagar, ¿verdad? Es un vecindario que está aquí cerquita del lago, es un vecindario muy tranquilo, ¿sí? Y pues en las single homes lo que es de que tú ya eres dueño de la tierra, del lote, eres dueño de la casa y eres responsable de todo. Entonces sí tienes un poco más gastos, porque pues tú vas a pagar el agua, tú vas a pagar la luz, tú vas a pagar la electricidad, el mantenimiento, tú vas a limpiar la nieve, tú vas a cortar el césped, tú todo vas a hacer, pero eres tú solamente viviendo ahí. Y hay algunos que tienen especial para rentar en el basement, en el sótano, y tú puedes rentar en el sótano, pero esas casas son un poquito más caras porque ya están acondicionadas a rentar. Pero por ejemplo, todas estas casas pequeñas es lo que yo te refiero. Para poder hacer el negocio en real estate y poder rentar casas para que te pueda salir algún dinero extra, es de que aquí las casas en general, o los departamentos o la renta, siempre ha sido muy caro en este tipo de países, y depende de la ciudad y la zona, ¿verdad? Pero nunca la renta va a ser menos de lo que es el precio de la casa. Así que, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Una casa de $250,000, $300,000, estamos hablando canadienses, haz la cuenta más o menos de si lo quieres ver en americanos o no, pero de $250,000, $300,000 o $400,000 dólares canadienses, una casa, si tú la compras y luego la rentas, no le vas a poder rentar en $4,000. ¿Sí me explico? Es la regla del 1%, así se le llama, la regla del 1 o 2%, pero mínimo el 1%. O sea, quiere decir que si una casa te cuesta $100,000, 100,000, la tienes que rentar en 1,000. Si te cuesta 200,000, la tienes que rentar en 2,000. Si te cuesta 300,000, la tienes que rentar en 3,000. Y así, si te cuesta $500,000, 500,000 dólares, la tienes que rentar en 5,000. Pero no funciona así, ¿verdad? O sea, no puedes rentar una casa de $400,000 en $4,000. O sea, no lo vas a hacer. Entonces, en ese caso, no te puede dar un negocio. Un real estate no serviría para ti, porque no te daría ni para pagar tu hipoteca, tu mortgage. Entonces, para poder hacer real estate negocio, tienes que aferrarte al 1%, a la regla del 1%. Por eso te traigo a este tipo de casas, ¿sí? Porque este tipo de casas más pequeñas, más viejas, ¿sí? Estas andan entre los 100 y $250,000 dólares, ¿sí? Entonces, tú puedes ver algunas que bajan más, algunas que están en menos de los 100,000, pero tienes que arreglarles, hacerles un tipo de renovación para que puedas ya vivir en ellas, ¿no? Tienes que meterles un dinerito. Hay algunas de 250,000 que ya el basement está listo para que lo rentes, entonces ya tienes doble, ¿no? Pero en general de 100,000 a 180,000 más o menos es el precio en el cual tú puedes comprar una casa para rentar, para inversión, para que tú le puedas sacar. Porque supongamos que tú compras una casa así, single home, una casa sencilla,
le vas a poder sacar. Por ejemplo, si te cuesta $100,000, $120,000, la puedes rentar muy bien en $1,000, en $1,200. Y claro, entre más grande mejor. Si tiene 3 cuartos mejor que si tiene 2. Pero hay que buscarle, sí se puede. En ciudades como esta, pequeñas, sí se puede hacer, pero ya si tú estás en una ciudad grande, por ejemplo Toronto, incluso Calgary, es imposible hacerlo, no se puede hacer, porque las casas te van a costar demasiado y la renta nunca va a subir tanto. O sea, no hay rentas de $5,000 de una casa, si nadie las va a rentar. No hay casas de $4,000, ¿sí? O sea, hay casas lujosas y todo, pero, o sea, tú sabes a lo que me refiero, no hay gente que lo va a rentar. Entonces tú tienes que acoplar al budget, al presupuesto de la gente, que es lo que la gente va a pagar para rentar. Por ejemplo, entre los $900 y los $1,500, incluso menos de los 900, claro, pero en ese más o menos, en ese precio andas rentando una casa. Una casa no la vas a rentar en 700 o no la vas a rentar en 800, es muy bajo. En una ciudad como esta más o menos andan rentando las casas de entre 900 y 1,500, dependiendo la zona, dependiendo qué tan nueva está, qué tan renovada y qué tan grande, si tiene 3, 4, 5 cuartos, lo que sea, ¿verdad? Y así es como tú más o menos, cuando la rentas y ellos se encargan de pagar la luz, el agua y todas las utilidades. Tú no pagas nada, tú solamente vas a pagar tu hipoteca y tu aseguranza y tus impuestos. Y ya la persona que va a rentar se encarga de pagar todo lo demás. Así que tú solamente colectas la renta, con esa te pagas todo tu mortgage, tu interés, todo, y ellos se encargan de pagar todo lo que son las utilidades. Así es que al fin y al cabo, cuando uno renta una casa es un poquito más caro porque tú eres responsable de pagar todos los biles, como le llaman. Pero en un departamento, un townhouse, te incluye ya algo, te incluyen el agua, te incluyen a veces la calefacción y todo, y tú solamente te encargas de la electricidad y ya por eso es un poco más barato, pero como digo, tiene sus pros y sus contras. Pero cuando tú ya compras una casita como de estas, ¿sí? En estas, por ejemplo, estas casitas, tú ya puedes ver qué es lo que le vas a renovar para poder rentarla a lo que te pueda sacar. Entonces, ese es el tip, que tiene que estar a 1% de tu inversión la renta, y eso es posible. No siempre en todos los lugares. Algunas veces que tu casa te va a costar, por ejemplo, en Toronto, en esos lugares las casas andan en $700,000, $1,000,000, $600,000, o sea, cosas muy caras por una casa de este tipo. O sea, una casa sí andan en 600, 700, $1,000,000 en ese tipo de ciudades. Y no las van a rentar en 3,000, 4,000. O sea, las van a rentar, yo creo que máximo unos $2,000 las rentan. Unos 2,000, 2,200, yo creo máximo. O sea, de ahí en más no creo, ¿sí? Porque la gente va a buscar algo más barato, claramente. Entonces, si tú la rentas en 2,000 y te costó 600,000, 700,000, jamás le vas a sacar lo que viene siendo ni para la renta. Yo creo que nomás pagas parte de la hipoteca. No vas a pagar ni la hipoteca completa. Entonces, pues así no funciona. Tienes que comprar una casa que se acople al 1%. Lo repito y lo repito porque mucha gente me va a decir, ay, no, es que no cualquier casa la puedes rentar y ganarle. Es que tienes que acoplarte es un negocio. En un negocio uno ve los pros y los contras, ve qué es donde le gana, donde le pierde. Es lo mismo en el real estate. Tienes que ver cuál casa te va a dar dinero y cuál no. Y si la compraste para vivir tú o para rentar. Entonces, hay dos tipos. Por ejemplo, si tú vas a comprar un hogar, una casa para tu familia, compra la que tú quieras, la que más te guste, ¿sí? Inviértele todo el dinero que tú quieras, renuévale. Ponle granito, ponle duela, ponle madera, de lo que tú quieras, de lo más caro, va a ser para ti. Obviamente, cuando la quieras rentar o cuando la quieras vender, no se lo vas a poder sacar todo, porque no toda la gente quiere pagar esos lujos que tú le metiste. Prefiere ellos comprar algo sin lujos y ya ellos meterle cuando quieran. En cambio, si tú compras una casa pensando que ahí vas a vivir, pero también al mismo tiempo en un futuro la puedes rentar o la puedes vender,
entonces piensa como que es tu negocio. Dele cosas no baratas, pero lo que te pueda ajustar en tu presupuesto, lo que a ti sí le vas a sacar. O sea, no le vas a meter granito, le vas a meter un countertop más sencillo, no le vas a meter porcelana vitropiso, le vas a meter más como tipo duela, cosas así, ¿no? No le vas a meter la pintura más cara, le vas a meter una más económica, porque al fin y al cabo es tu negocio y vas a ver que tú le vas a meter y le tienes que sacar también. Entonces, si tú haces eso, te van a salir como entre unos de 200 a 500 dólares al mes de dinero, porque sabes cómo renovarla, sabes cómo sacarle dinero, sabes qué hacerle. Entonces es algo muy importante que tú puedas saber qué tipo de casa es la que te va a dar y te va a generar. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado el tipo de casas que te enseñé y cuáles son las mejores para ti, para que te vengas a vivir para acá o que inviertas aquí en Canadá. Así es de que si ya sabes que si te gustó este video, ya sabes qué hacer. Es comentar lo que quieras, darle like, suscribirte si no te has suscrito, porque he visto en las analíticas que la mayoría de la gente que ve mis videos no está suscrito. Si te gustan, suscríbete y dale like y ya sabes. Así es que nos vemos en el siguiente video.